Vamos ahora a conversar en Despierta con CDN con la doctora Eliani Mejía. Ella es cardióloga, ha tenido la gentileza de venir al estudio para hablar de desarrollos en materia de cardiopatías y de su tratamiento en la República Dominicana. Específicamente tenemos buenas noticias que nos llegan desde la Novia del Atlántico, desde Puerto Plata, la instalación de un marcapasos, dispositivo intracardíaco específicamente en un paciente extranjero. Vamos a hablar sobre eso, lo que ha ocurrido recientemente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Catherine, Yolisa y Nelson. Para mí ha sido un placer y verdaderamente muchas gracias por invitarme y poder expresar lo que llevamos un poquito de tiempo ya trabajando. Bueno. Realmente dentro de mi rama, la cardiología, tenemos la electrofisiología cardíaca, que es más bien la intervención del sistema eléctrico del corazón. Intervenir el corazón para tratar ritmos lentos y ritmos muy rápidos. Entonces, a mi llegada al país, realmente uno de mis sentimientos y deseos personales siempre ha sido empujar la comunidad donde nací. Y en ella está Puerto Plata, que es la zona norte. Estoy dividida entre Santo Domingo y aquí. Y como digo, los momentos de crisis, los momentos de pandemia, COVID, ha sido un momento muy de crisis para todos nosotros, para los médicos mucho más, pero desnudan las fortalezas y también las debilidades. Entonces creo que durante este momento de pandemia y de crisis ha fortalecido un poquito que cada centro y cada sector fortalezca el servicio que se le aporta a la población debido al mismo confinamiento y aislamiento. Entonces, debido a estas circunstancias, hemos podido empujar un poquito la parte de intervención a nivel de Puerto Plata, que nos hacía muchísima falta. Realmente, todo lo que es esa área de Samaná, Río San Juan, Nagua, Puerto Plata, carece de cardiología intervencionista, lo cual es de mucha preocupación, porque es una zona bastante amplia, en donde, como sabemos, con el corazón el tiempo es vital y el tiempo es vida. Desplazar a pacientes humildes, pacientes pobres a largas distancias, realmente es disminuir los chances de vida. O sea que tratar de empujar ese sector sería un plus para la población. Sí, escúchame, Eliani. Catherine hablaba de un paciente extranjero que parece que fue el primero en ese dispositivo intracardíaco. Tú me estás hablando de que ustedes trabajan dentro del corazón, aún en movimiento. Correcto. Y implantan cables dentro de las cavidades. Correcto. Eso es muy novedoso. Bueno, la zona norte que no disponía de eso, pero yo sé que al televidente le resulta un poquito intrigante. ¿Y cómo ustedes hacen esas intervenciones? Sí. Son procedimientos mínimamente invasivos, son procedimientos percutáneos, en donde cuando el sistema eléctrico del corazón falla, quiere decir cuando hay bloqueos importantes, hay bradicardias sustanciales, pues entonces el corazón no puede bombear la sangre y no puede sostener una presión arterial. Son momentos de urgencia y emergencia en donde tenemos que intervenir para darle soporte eléctrico. La forma más sencilla en donde le explico a los pacientes es como un inversor, ¿no? Es como se te va la luz, el sistema eléctrico normalmente no funciona o se bloquea, necesitas esa estimulación eléctrica para poder tener un latido, para poder tener una frecuencia cardíaca. Entonces son procedimientos que se hacen mínimamente invasivos a través de la vena, aquí debajo de la clavícula, tenemos una vena bastante importante que se conecta al corazón y ahí se implantan los cables. Son cables eléctricos literalmente que funcionan como antena, que tienen la capacidad de escuchar el latido del corazón, o si hay y si no hay, o sea, llama sensado, y luego mandar impulsos eléctricos codificados a través de una central, vamos a llamarle la computadora o el cerebro, en donde impulsa esas señales para mantener una frecuencia y un ritmo cardíaco. Son procedimientos que tienen muchos años, o sea, hace muchos años se han hecho en nuestro país también con bastante éxito. Sin embargo, es lo que digo, la misma pandemia, el mismo COVID creó la necesidad de fortalecer los sistemas de salud en sectores donde estaban desposeídos. Asimismo, como usted decía, fue un extranjero, me dijo, doctora, usted lo hace en la capital, ¿por qué no me lo hace aquí? Yo no voy para ningún lado. Claro. Entonces, eso mismo es el empuje que te da para uno fortalecer las cosas y tal vez un llamado a la atención a que estos sectores, esta población, también necesitan de esos servicios de intervención. No es complicado, pero parece sencillo, porque veo que ese paciente a los pocos días ya... ¿Al otro día?
Al otro día ya día. Estaba de alta. Sí. Y cada vez más, o sea, la electrofisiología cardíaca ha avanzado sustancialmente, no solamente en la parte de implante de marcapasos intracardíacos, dispositivos intracardíacos, que hay bastantes, también en la parte de las ablaciones de las taquiarritmias, que son las arritmias muy rápidas. Ha avanzado bastante. Ya eran procedimientos de alta envergadura en donde el paciente se admitía hasta en intensivo. Ya muchos de ellos se hacen de forma ambulatoria y pueden ir a la casa el mismo día o hasta el día siguiente. Doctora, tal y como usted señala, cuando se trata del corazón no hay tiempo que perder. Así es. Usted está hablando de un tema muy específico, que es el tema de estos dispositivos y cómo la pandemia del COVID-19 ha generado algunas oportunidades para intervenir quirúrgicamente a pacientes que usualmente lo hubiesen hecho en las principales ciudades del país. Pero ya que estamos hablando de cardiología, ¿cuál es la aproximación que ustedes tienen de la atención cardiológica de pacientes en zonas remotas? O sea, Puerto Plata, no solamente en Puerto Plata, estamos hablando de que alguien que sufra un infarto en este momento en Elías Piña, ya que estábamos hablando del caso de Elías Piña antes, para llegar definitivamente a las principales ciudades tiene una dificultad. Tal vez centros cardiológicos primarios en latitudes tal vez extremas podría ser una solución. Sí, muy de acuerdo, Catherine. Realmente te digo que he visto las fortalezas del sistema, pero también sus debilidades. Tengo un año ya trabajando en el sistema dominicano y realmente tenemos médicos excelentes. O sea, nuestro personal humano, nuestra capacitación, nuestras enfermeras hacen mucho con poco. Ahora, tenemos que darle las herramientas porque sí, así como lo mencionas, es muy difícil. Pacientes que no están en la salud avanzada está muy centralizada. Estamos hablando de ciudades grandes, Ciudad de Santiago y Santo Domingo. Pero ya las otras zonas, los pueblos pequeños que tienen una densidad poblacional bastante amplia, están un poco sin alcance de medicina avanzada. Entiendo que con las enfermedades cardiológicas, tanto cardiología intervencionista como electrofisiología, debemos de crear tentáculos y crear canales para facilitar el acceso a estos pacientes a medicina avanzada. Ahora mismo creo que nos falta mucho para ayudar a esas poblaciones que están un poquito separadas. Cuando hablamos, por ejemplo, en términos sencillos y llanos, un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Sí. Estás en Elías Piña, ¿verdad? De un infarto agudo del miocardio tienes que desplazarte. Nosotros como médicos hablamos de lo que le llamamos el door to volume time, desde que te presentas a la emergencia hasta que abro la arteria. Idóneamente en las guías de manejo 60 minutos lo que quiero. Eso es casi imposible para un paciente que está en Elías Piña. Te lo digo de forma muy honesta. Generalmente hay que trombolizarlo, hacer otras medidas no idóneas, no que es el gold standard, pero son medidas que facilitan. ¿Qué nos queda? Muchos pacientes que tienen secuelas, ¿ok? Por no acceder tan rápido a sistemas de salud más avanzados. Entonces son pacientes que aún en edad joven pueden presentar secuelas como falla cardíaca y que luego terminan presentando arritmias y necesitando dispositivos intracardíacos para ayudarlo y prevenir muerte súbita. Entonces, creo que estas oportunidades o momentos de crisis deben de abrirnos un poquito los ojos para nosotros fortalecer los sistemas de salud y centros de salud locales para que podamos a esos pacientes por lo menos crear los canales y las vías de acceso más rápidas. Doctora, cuando nosotros hablamos de traer los centros médicos especialistas en tema de cardiología hacia la zona quizás más deprimidas, ¿de qué tantas posibilidades estamos hablando? Ustedes ya abrieron en Puerto Plata, pero podríamos tener la posibilidad de tener centros que fueran quizás medios de intervención, por ejemplo, en puntos específicos, desde donde la gente no tuviera que trasladarse desde zonas tan alejadas a Santo Domingo. ¿Han pensado tener en sitios estratégicos algún tipo de centros para que la gente pueda no necesariamente ir a Puerto Plata o Santo Domingo, sino que tener puntos intermedios? Eso sería idóneo, eso debe de trabajarse a nivel de un sistema y una planificación nacional de salud. Creo que sería en muchos centros, por ejemplo en Estados Unidos, la salud no está centralizada. Cada estado tiene centros de salud de referencia para cierta densidad poblacional, para intervención en pacientes de alto riesgo o en pacientes que necesiten intervención inmediata. Sería lo idóneo, identificar lugares claves en donde no solamente se centraliza en dos grandes ciudades, sino más bien en diferentes puntos estratégicos del país, en donde el paciente tenga un acceso rápido a través de ya sea vía aérea o vía terrestre.
¿Qué tan propenso es el dominicano a tener muchos infartos? Bueno, te puedo decir que hay mucho, el dominicano me sorprendió muchísimo, el dominicano tiene un médico bombero, así les llamo y así les explico médico a mis pacientes. de cabecera, sí. No existe el médico de cabecera en la cultura popular dominicana. El dominicano no se chequea una vez al año para ver que estamos bien, sino más bien busca ayuda cuando hay una emergencia, cuando tenemos alguna queja. En su mayoría es cuando presentamos los síntomas. La medicina idónea es la medicina que previene, es la medicina que evita que esa patología funcione. Antes de yo iniciar hablábamos del brote de difteria, ¿ok? Es un vivo ejemplo de esto. Tenemos que fortalecer los sistemas de prevención y de esa misma forma hablamos de las patologías cardiovasculares. Difteria, tenemos vacunas reconocidas por años y nuestro sistema de salud la da gratis. Lo que nos falta es el incentivo y la promoción de la prevención de la salud. Por cierto, de esa misma forma se traduce a nivel cardiovascular. Ya que usted está hablando, por cierto, de vacunas, doctora, hay que decir que las autoridades educativas están llamando a los padres y representantes a que lleven a sus niños a vacunar. Aunque no regresen a las aulas, que no se pierdan de la vacunación, que no pierdan los esquemas de vacunación. Vayan con cautela, con precaución. Con esto nosotros tenemos que despedir agradeciéndole a usted, doctora, que nos haya acompañado, gracias. Que tenga feliz día y continúe adelante con esos éxitos y ojalá puedan replicarse por toda la República Dominicana de manera oportuna. Que así sea. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Despedimos esta mañana Despierta con CDN. Ustedes gracias. Bye bye. Descansen.